Bueno, vamos a cambiar de tema. Hemos hablado prácticamente a lo largo de la semana de lo que ha significado la muerte del Papa Francisco para los argentinos, para los católicos, para los creyentes. Quienes somos creyentes sabemos que la muerte es parte de la vida también. Hay distintas interpretaciones respecto a lo que sucede a partir de la pérdida de un ser querido y hay vasos comunicantes con historias que rodean y vinculan particularmente la figura del Papa Francisco con un santafesino en particular. Hoy debemos decir que cuando Cecilia Agüero nos presentaba la historia y la conocíamos, realmente nos conmovimos por el caso. Bueno, y esto tiene que ver mucho con el carisma que Seguro. ha tenido Francisco a lo largo de toda su vida y principalmente a lo largo de todo su papado. Vamos a tomar contacto con Oscar Paredes, que está con los protagonistas de esta historia. Y lo hablo en plural porque es toda la familia de Antonio el que ha sido parte de esta historia, Oski. Sí, así es, compañeros. Ustedes decían cuando Cecilia les puso a consideración la historia, ustedes dijeron qué historia interesante y yo les dije directamente a la productora, amé la historia, este móvil es para mí, no me lo saques, porque la verdad que cuando conocí lo que había pasado con esta familia santafesina, uno todavía está conmovido, compañeros, por todo lo que viene ocurriendo y por todo lo que uno viene conociendo que ha dejado el Papa Francisco. Pero yo me imagino la emoción de la familia. Ahora ya le voy a preguntar bien a Claudio, pues yo tengo terror de pronunciarle bien mal el apellido. Claudio, Chutkiewicz. Chutkiewicz. Impronunciable el original. Bien polaco el apellido, ¿no? Bien polaco el Sí, apellido. Tal cual, tal Pero cual. bueno, pero digo la historia y la emoción. La saludo, espera. Hola, Blanquita. Hola, ¿cómo están? Sí. Un gusto que vengan, porque queremos que sea santo. Ay, estás emocionada y me haces llorar a mí. Pará que todavía no empezamos la nota. Déjame contar la historia. Blanquita ya está emocionada de que llegamos a la casa para el móvil en vivo, así que imagínense todavía todo lo que nos queda para contarle. Pero la historia, para tratar de encontrarle la conexión con el Papa Francisco. Bueno, Claudio, tu papá le escribió una carta al Papa Francisco, ¿pero por qué? ¿Por qué él lo había soñado al Papa Francisco? ¿Cómo es eso? Papá en 2014 se le detectó un cáncer, en 2 meses bajó 20 kilos y previo a la noche a ser operado, él soñó con el Papa y él se encomendó a sus manos y le dijo: quédate tranquilo en ese sueño, Antonio, quédate tranquilo que va a salir todo bien. A partir de ese momento, papá empezó un raid así de querer comunicarse con Bergoglio para expresarle su gratitud y manifestarle que él se había sentido cuidado por él. Y fueron pasando los años, el tiempo. A los 40 días de haber sido operado, papá estaba en la fábrica trabajando conmigo. A partir de ese momento yo pensé, bueno, ya se le va a pasar la idea. Pero no, fue consistente, insistente. Y le dice a mamá: che, averigua a alguien en la iglesia a ver cómo podemos comunicarnos con Francisco. Sí, y la parte de la historia es esta. Cuando me decís papá volvió a la fábrica, vamos a contar que lo que tu papá quería hacer en agradecimiento al Papa Francisco era unos zapatos ortopédicos, que era lo que ustedes se dedican, porque sabía que él lo habían operado de la cadera. Cuando se enteró que él tenía un acortamiento de 3 centímetros por esa operación en la cadera, a partir de ese momento fue una obsesión. Entonces, se dieron las casualidades, las causas y los azares. La idea de mandar una carta nos parecía que era como mandar una botella con un mensaje cifrado al mar. Y el diácono de la iglesia de mamá le dice: él las lee, quédate tranquilo que le va a llegar y le va a responder. Tenemos infinidad de historias de que él llamaba por teléfono a muchísimas personas que no conocía. Bueno, la cosa fue que se lo comento a mi afecto más especial, que en ese momento trabajaba conmigo en la ortopedia, Manuela. Ella se lo comenta a su mamá y su madre le dice: ¿por qué no hablan con Claudia? Que su hermano es cura y está destinado al Vaticano. Me comunico con Claudia y Claudia me dice: mi hermano está en Santa Fe, esta noche parte para Buenos Aires y mañana sale para Roma. En ese instante le llevo la carta, le agradezco al padre Ruiz que se la haya entregado en mano. Y a partir de ese momento, quedamos a la espera y 5 meses después nos llega la respuesta de Francisco y con las medidas que papá le había pedido que se tome y un zapato viejo para él poder tener algo como para poder trabajar con más certeza, porque, viste, él siempre tomó las medidas personalmente y decía: así no se puede trabajar, pero
conseguimos... Ahora la sí. pregunta del millón, ya te la voy a preguntar, si pudo hacerle los zapatos ortopédicos a Francisco. Vayamos por orden, ¿esta es la carta que manda tu papá? Esa es la carta original. Esta es la carta original que escribió tu papá, que me decías que le pidió a vos y a tu hermana que los ayude a escribirlo porque era como que él se emocionaba y no sabía qué ponerle al Papa Francisco. Papá tiene únicamente primaria y ahí le cuenta en esa carta, que mi hermana lo acompañó de un modo amorosísimo, le cuenta que él empieza a trabajar a los 10 años en una fábrica y allí aprendió el oficio y una vez, cuando se vino a Santa Fe a instalar un taller de compostura, una persona que no conseguía calzado, papá le hizo un zapato especial y a partir de ahí se conectaron del Hospital Vera Candioti, porque allí atendían a todos los secuelados de polio y papá, de pasar a tener un taller de calzado y compostura, bueno, fundó la ortopedia Polo. Bueno, perfecto. Y ahora nos vamos a la carta que manda Francisco. ¿Esta es la respuesta? No, esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Sí. Ah, sí, esta es la respuesta de Francisco, chicos. El manuscrito. Esa es la respuesta de Francisco. ¿Y en qué sobre vino? Qué emocionante. Este es el sobre en que le envía él y eso... Exacto. Este es el sobre, pará. Y en el medio de eso, además de la carta, ¿qué le mandó Blanca? ¿Qué otra cosa le mandó el Papa Francisco? Todo esto. Antonio. Todo esto, fíjate, esta es hermosa. Son estampitas. Todas son hermosas, claro, pero todas, todas Con un mensaje. con un mensaje. Mirá, este es Claudio cuando nos lo ayudó. Acá está lo que dice. ¿Está bien? Sí, ahí lo ponemos, pará. Y ese rosario, me imagino el valor sentimental que debe tener ahora que el Papa Francisco más no está más, eso también te mandó. Estampitas de él, diciendo Francisco. Y yo le di a una doctora que tenía cáncer, que le venía a atender a mi esposa muy joven, y está totalmente bien. Porque vos ya me estás hablando de otra cosa, porque ella quiere hablar de que esto va a servir para lo que sería en algún momento la posibilidad de que a Francisco lo declaren santo. Ella ya se está apurando, sí. Está apurando los pasos, Blanquita, ¿eh? Ella ya está apurando los pasos, así que ya vamos a charlar. ¿Y qué pasó? Sí. Siempre dije, se guarda todo porque es testimonio. Y claro, me parece muy bien, que guardes todo. Bueno, ¿llegó a hacerle los zapatos ortopédicos al Papa Francisco, tu padre, o no, Claudio? Sí, de hecho, con ese zapato viejo se lo dejó 0 kilómetros, le hizo un par nuevo y bueno, siempre ahí estuvimos atentos para ver si le podíamos ver, ¿viste? Los curas siempre andan con pollera. Entonces andábamos, ¿viste? Pispeando a ver si le podíamos ver los zapatos y me parece que sí, que los ha usado, sí. Eso es más maravilloso todavía, tratar de reconocer y ver si esos zapatos que hizo tu papá llegaron finalmente y le sirvieron al Papa Francisco. Yo entiendo que sí, que los usó y si no habrá usado los viejos que se los puso 0 kilómetros. Pero el solo hecho de que le hayan llegado ya para papá fue una sensación de placer, de tranquilidad y de agradecimiento y de cumplir lo que tu papá quería hacer. Sí, Maxi, te escuchamos. Mira, la verdad que estamos todos atónitos con la historia, la estamos siguiendo prácticamente minuto a minuto, con mucho silencio y mucho respeto, ¿no? Particularmente por lo que implica para esta familia darla a conocer. Y a propósito, consultarle a Claudio por qué Antonio no quería que se divulgue esto, por qué pidió que no se dé a conocer hasta el día que él falte. ¿Por qué tu papá no quería, Claudio, que se conociera la historia hasta el día que él falte? Porque decía que era una cuestión personal, que él sentía que se lo debía y que no tenía que contarlo con nadie. Es más, alguna vez me dijo, yo compartiendo esta historia con afectos y amistades me decían, che, ¿por qué no la escribís? Y se lo consulté y me dijo, no, esto es algo personal, es una cuestión de gratitud. Yo me puse en sus manos, él me cuidó y esto es entre nosotros. Es la forma que yo tengo de agradecerle a Francisco de que él me protegió y que me dio años de vida para poder seguir haciendo todo lo que tenía que hacer. De hecho, papá siguió trabajando 7 años más en la fábrica y bueno, esto le permitió, por otra parte, poder comunicarse con todos los pacientes históricos que tenían problemas en los pies para hacerle 2 calzados a cada uno de ellos antes de que él deje de trabajar. Y vos me decías que en medio de esa operación, 2014 fue, ¿no? 2014. 2014 le correspondía que el médico le realizara un ano contra natura, pero que en ese caso tuvo como una particularidad de decir, no lo vamos a hacer, no se lo hicieron.
igual él siguió viviendo y trabajando en el taller porque tu papá falleció estamos hablando de hace muy pocos días que falleció tu papá. El 25 de febrero Claro. se fue. De hecho, con mamá el 14 de febrero fuimos a visitarlos porque el fin de semana se venía una ola de calor, entonces salimos ese viernes 14, pasamos la tarde con él. Fue la última vez que se levantó, el mismo día que Francisco fue internado, y al otro día papá decidió no tomar ni comer más. Y bueno, fueron 9 días en los cuales nos pudimos despedir todos con absoluta amorosidad y paz, y eso fue muy reconfortante para todos. Así que, bueno, causas y azares, esas cosas que se van dando de un modo que uno a veces no termina de comprender, pero tiene que aceptar. Bueno, en el caso de Blanquita la entiendo, ella ya va por el camino de la santificación. Ella ya quiere que Francisco sea santo. Pero en el caso tuyo, dar a conocer la historia ahora, obviamente, y también cumpliendo con la promesa que le habías hecho a tu papá de no hacerlo público antes de que él faltara, también me imagino que lo que está haciendo es demostrar que este papa era un papa tan humilde que respondía a todos los que le mandaban cartas. De esas características que pocas veces se ven en los papados, un tipo humano, un tipo simple, un tipo llano, que tenía la capacidad de escuchar, así como cuando se encontró con las disidencias, les dijo, bueno, cuéntenme qué es lo que sienten, qué es lo que piensan ustedes, así como abrió la iglesia a un montón de personas que antes se veían cercenadas de poder acceder, de permitirle que los divorciados puedan confesarse con el cura de la parroquia, no con el obispo, de tener una apertura hacia las mujeres dentro de la organización, de la estructura de la iglesia, y compartirla porque, bueno, ya no están las dos personas que fueron los personajes de esta historia, pero también entiendo que refleja muchas otras, ¿sí?, que hemos conocido de Francisco y de su gesto de hombre bueno, de humanidad. Bueno, compañeros, no sé si a ustedes les quedó algo para preguntar. Yo la verdad que todavía no puedo salir de mi asombro de estar conociendo esta historia tan linda, y me parece que nos van a ir pasando estas cosas. A lo largo que vayan pasando los días nos vamos a ir enterando de otras cosas, de otros gestos, de otras, o cartas o actitudes que ha tenido el Papa Francisco durante sus 12 años de pontificado, que nos van a seguir sorprendiendo. Pero esta de la familia santafesina me pareció una historia hermosa, hermosa porque en este caso Antonio lo había soñado, había soñado con el Papa Francisco un día antes de su operación, y Francisco en el medio de ese sueño le decía que se quede tranquilo, que todo iba a salir bien, y de ahí se desencadenó todo esto que hoy nos está contando la familia de él. Bueno, pareciera que Francisco creo que ha marcado la vida de todos, de una forma más directa, como es el caso de Claudio y de toda su familia, tal vez de una forma más indirecta, a través de las diferentes reformas, sus diferentes mensajes, sus diferentes escritos que de alguna u otra manera han impactado en la vida personal de cada uno, y son historias que vale la pena ser contadas, vale la pena ser recordadas, para de alguna manera seguir con el legado que nos ha dejado Francisco de aquí a lo que venga, ¿no? Porque sabemos que en algunos días nada más va a comenzar el cónclave, se va a elegir un nuevo papa, pero evidentemente Francisco ha sido un ser muy especial que ha tenido no solamente la Iglesia Católica, sino el mundo entero. Bueno, transmitirle, Oscar, si sos tan amable, el agradecimiento a esta familia que nos ha abierto las puertas de su domicilio y que nos ha permitido compartir con todos nuestros televidentes esta bellísima historia. Sí, y que ha acercado otra vez a la iglesia a mucha gente que tal vez necesariamente es católica, pero que no es de ir a la iglesia, que no es de profesar todo el tiempo los rituales que se organizan en la iglesia católica, y sin embargo hoy estamos todos muy conmovidos por lo que ha sido la obra de Francisco.